No te lo pongo. Buenas noches, hermanos. ¿Se oye bien? ¿Se oye claro? Permítanme entonces orar para comenzar la exposición del día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos que nos sigas ayudando, asistiendo, Señor, nos permitas comprender tu palabra y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, entonces, hoy vamos a recordar un poco, vamos a comenzar por este aspecto de la estructura, porque hoy vamos a ver el tema del milenio. Hay una estructura dentro de las demás estructuras que ya habíamos visto de los sextenarios, donde comienza actuando el dragón en el capítulo 12. Ya nosotros sabemos que la imagen del dragón viene siendo una representación de Satanás. Satanás en su actuación se sirve de dos bestias, ¿cierto? Y de una ciudad de Babilonia, que es una representación también de los imperios que persiguen. Estas bestias comienzan a actuar en el capítulo 13 y terminan su actuación en el capítulo 14, versículo 5, todo lo que tiene que ver con la persecución y todo lo demás. Babilonia actúa en el capítulo 14 al 6, y ahí mismo, en los siguientes capítulos, se da el juicio sobre Babilonia. Y comienza el juicio después de las bestias, de la actuación de las bestias. Así que el último que se juzga fue el primero que actuó. Eso también es una forma de paralelismo. A actúa, A es vencido. B actúa, B es vencido, y en el centro queda la ciudad de Babilonia. Así que lo que nos vamos a ocupar es el último capítulo, que es el capítulo 20, que es la destrucción de Satanás. Ya habíamos visto esta parte que es la antítesis entre Babilonia y la Nueva Jerusalén, que sería el capítulo 21. Esta parte de los simbolismos de los colores. Sobre el tema del milenio, básicamente hay estas escuelas que se ven aquí. Al tema del milenio hay históricamente esos tres acercamientos, que es lo que vamos a ver hoy. Hay un acercamiento que es el premilenialismo post-tribulacional. Básicamente dice que este milenio de Apocalipsis capítulo 20 llega la tribulación de Mateo 24, se da la tribulación, después de la tribulación se da la venida de Cristo y comienza con eso el milenio. Al final del milenio se introduce entonces el reino de Dios. Esa es una de las escuelas, es uno de los acercamientos a la interpretación del milenio. Hay otro que es por eso se llama premilenio post-tribulación. Después viene el premilenialismo pre-tribulacional. También puede ser dispensacional. Acuérdense que en este punto hay diferentes escuelas sobre el premilenialismo, que es el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico, con algunas variantes. Entonces básicamente dicen que antes de la segunda venida se da una especie
de segunda venida en dos partes, que ellos llaman el arrebatamiento. Utilizando el texto de Tesalonicenses, dice que serán arrebatados juntamente con el Señor en los aires. Después de eso viene la tribulación. El premilenialismo dispensacional dice que esa tribulación será atravesada por los judíos, y después de eso se daría la segunda venida, donde Cristo regresa con su iglesia, que fue redactada aquí al comienzo, inicia el milenio y después al final del milenio se introduce la eternidad por el reino de Dios. Entonces hay un arrebatamiento, hay una segunda venida y después hay un final. El postmilenialismo dice que desde la cruz de Cristo habrá un desarrollo y el milenio se ubica como un periodo en el cual la iglesia va a alcanzar un gran auge con relación a las misiones y al desarrollo, y que la humanidad en general va a tener un gran avance y va a haber una paz duradera, una paz mundial, y eso sería el signo del milenio. Y al final de esa era de paz y prosperidad vendría entonces la segunda venida del Señor y el juicio final como un solo evento. Pero entonces la tribulación no se la brilla el postmilenialismo. Para el postmilenialismo no, o sea, la tribulación entraría aquí, pero no en un periodo definido, que la iglesia iría sufriendo tribulaciones a lo largo de toda su historia, hasta que entrara esa etapa dorada de la historia, donde Todo va a ser bonito. sí, se va a dar una etapa de paz, de prosperidad, y donde la iglesia prácticamente reinará y gobernará todos los sistemas de la tierra hasta que venga el Señor en su última venida. Entonces, no hay un evento específico que realmente determine el inicio del milenio, sino que se hará a lo largo de la historia. Y mi otra pregunta es, ¿el milenio para ellos es literal, son 1000 años, o es simbólico? Ellos dicen que es un periodo indeterminado de tiempo donde se caracterizará por la paz, por la prosperidad y por el desarrollo de la iglesia. Por la iglesia influyendo en todas las áreas y en todo el sistema económico, político, social y todo lo demás. Y al final de ese periodo llega el Señor. El amilenialismo habla de un milenio simbólico que comienza con la cruz de Cristo y se extiende hasta la segunda venida y el juicio final. Esas son las tres escuelas sobre las cuatro escuelas sobre la postura del milenio. Esta es una simplificación, ¿sabe? Es como lo esencial de cada escuela, porque dentro de cada una de esas escuelas hay infinidades de subvariantes y subescuelas que tienen, depende, cada autor dentro de esa escuela tiene ciertas particularidades. Entonces, digamos que este es un cuadro general, no al detalle de todos los, por lo menos nada más en el premilenialismo. Una cosa es el premilenialismo dispensacional y otra cosa es el premilenialismo histórico, y tienen sus diferencias también. Incluso dentro del premilenialismo que es dispensacional también tienen diferentes puntos de vista dentro de ellos mismos. Siendo el premilenialismo histórico, precisamente por el abordaje que usan, por el método de investigación histórica, siendo un poco más consistente con la interpretación de las profecías. Entonces, esos son los esquemas. Estas son, digamos, las cuatro escuelas
escatológicas clásicas que hay sobre este punto. Siendo, digamos que estas tuvieron un desarrollo, aunque tuvieron un desarrollo en la primitiva comunidad cristiana, fueron muy pocos los que lo sostuvieron. Es más de la Segunda Guerra Mundial hacia atrás, digamos en esa época del auge de la Revolución Industrial, de toda esa época donde hubo un gran desarrollo de la humanidad, floreció ese tipo de pensamiento. Y siendo el del milenio simbólico una de las escuelas que se desarrolló en el siglo III, digamos que uno de los exponentes destacados fue Agustín de Hipona en su edad madura. Son las posiciones por lo general de la iglesia protestante. Sí. Y otras iglesias que creen en la católica, porque igual el Apocalipsis es un tiempo, por lo menos la iglesia católica que son católicos tienen. La iglesia católica no se vincula, tiene, bueno, es como una mezcla, ¿verdad? tiene esta postura en algunos representantes y tiene esta postura en algunos representantes. Esta no la he encontrado nunca en su teología y tiene algunos premilenialistas, pero son más raros. Eso depende. En dogmática, o sea, los teólogos dogmáticos se han inclinado más hacia un premilenialismo muchas veces, pero esa postura también fue declarada anatema en un concilio como del año 400 dentro de la Iglesia Católica, y en la posreforma fue rechazado. Aún así algunos teólogos católicos la sostienen. Entonces, de las cuatro posturas está el amilenialismo. Estos son, digamos que este premilenialismo se divide en dos: histórico y dispensacional. Y el postmilenialismo. En la historia, el amilenialismo fue sostenido por Orígenes, por la mayoría de los teólogos de la Reforma, por luteranos y calvinistas hasta hoy. ¿Cuál es el fundamento de esta teoría, de esta escuela? Que el texto de Apocalipsis está construido sobre un paralelismo progresivo como el que nosotros hemos visto. Por lo tanto, no establece el desarrollo lineal de la historia, sino que hay ciclos donde se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cada uno de los ciclos comienza desde el principio y llega hasta la segunda venida del reino. Digamos que hoy es un grupo minoritario dentro de la cristiandad, y he sostenido esta postura por muy pocos hoy en día. El postmilenialismo tuvo su origen en el siglo XIX. En algunos teólogos como Ticonius, ciertos puritanos. Acuérdense que aquí esta es la época de los grandes avivamientos. Estamos hablando del gran avivamiento norteamericano y del gran avivamiento inglés. O sea, Inglaterra conoce un despertar de la fe. El avivamiento, por ejemplo, de Jonathan Edwards y de estos grandes hombres de Dios, y ellos pensaron que ya estaba cerca la venida del Señor y que la muestra de esa venida sería que las iglesias seguirían creciendo, que Norteamérica seguiría creciendo en la fe y que cada día más estados se añadirían a la fe.
pero siempre ha sido como un grupo minoritario en las demás épocas. Y lo es después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque en la época de Jonathan Edwards se dio un gran desarrollo misionero donde se comenzó a llevar el evangelio a los indígenas en Norteamérica, y en muchas partes de Inglaterra también se desarrolló un gran movimiento misionero. Incluso de Inglaterra van misioneros al África, como a la India y a otras partes del mundo. Entonces, y en esas partes del mundo se comienza a desarrollar el evangelio. El caso de Guillermo Carey, por lo menos, que Carey va y predica el evangelio en India, y la India comenzó una transformación hacia la modernidad, y la India logró un desarrollo, abolió el sati y otras prácticas, la quema de viudas y todo lo demás. Entonces se veía como, y se dieron muchas misiones al interior de Asia, al interior de la India y todo ese continente, como que se pensó que se iba a lograr evangelizar todos esos continentes y que el evangelio iba a cubrir toda esa zona. Si ustedes ven, el movimiento misionero mundial casi es de esta época. O sea, surgieron muchos misioneros de Estados Unidos, después fueron muchos misioneros a muchas partes del mundo. Entonces, por eso se le llama como una época de avivamiento. Surgen una gran cantidad de teólogos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, sobre todo los puritanos. Estamos hablando también de la época en que se funda Estados Unidos como nación bajo los principios del puritanismo, que eran reformados. Entonces, por eso se da como esa idea. Yo quería agregar, si tú ves, por ejemplo, en el año 1600 o 1700, y tú estudias la historia de Inglaterra, incluso en textos seculares que no son cristianos, evidencia el gran auge que hubo de la población cristiana, al igual que Estados Unidos en sus inicios, sus políticas, sus reglamentos, incluso la fundación de las escuelas, todo fue con base a la palabra del Señor. Entonces, creo que se denomina avivamiento por ese gran auge que hubo de una gran población, un gran número de personas, incluso hasta el Estado, conforme a las Escrituras. Sí, entonces hubo un gran despertar donde a nivel económico, político y social la iglesia tuvo como una preeminencia, tuvo una influencia muy grande en todas las esferas de la sociedad. Por lo menos si usted ve en Estados Unidos, Yale, Harvard, Princeton, y no recuerdo qué otras universidades fueron fundadas por esos primeros puritanos, como una forma de esparcir la fe. Y así Ginebra, y así los Países Bajos, así Holanda y todo lo demás. Entonces, fue un movimiento, fue una época de un gran despertar de la fe bíblica. A nivel de la historia, en el premilenialismo histórico antiguo encontramos a Justino, creo que es siglo III más o menos, los padres apostólicos, ya, Papías. También padre de la iglesia, cerca del siglo III o mediados del segundo y siglo III, junto con más o menos con Agustín, siendo Agustín como el tercero tardío, como 300 algo. Modernamente John Lax, que escribe varios textos, uno de esos se llama El Reino, la Venida del Reino, y escribe varias obras relativas a la venida del Señor desde la óptica del premilenarismo. Aunque en la historia, cuando estamos hablando de los primeros siglos, del siglo III hasta más o menos hace 200 años, este grupo fue minoritario. O sea, fue un sector reducido dentro
del pensamiento de la iglesia. Pero ahora, en los últimos 200 años más o menos, estamos hablando de la época de Scofield, de la época de Darby en 1900, y recientemente ha cobrado bastante fuerte, de tal forma que hay muchos expositores de esta teoría, de esta escuela, pues escribiendo libros y haciendo ensayos y produciendo a nivel literario. Incluso estos dos pensamientos se han difundido mucho en la iglesia gracias a comentarios de Biblias. O sea, por ejemplo, a que la Biblia de Scofield, pues, ¿qué pasa? Que la persona puede leer, está leyendo su Biblia y en las anotaciones ya le van comentando, esto significa, esto va por acá el milenio, esto es por acá, esto es por acá. Entonces muchas personas, por medio de esas Biblias comentadas, con notas, de pronto creen que estas son las únicas posturas, y como de alguna forma tienen un referente de autoridad de que incluso está dentro del pie de página de la misma Biblia, pues eso da como una cierta certeza. Y no es una mentira de que a los que no fuimos cristianos desde pequeños, normalmente teníamos una visión intencional. O sea, yo creo que cada quien, yo particularmente siempre pensé que iba a dar un arrebatamiento, porque esa era la cultura que enseñaba eso. Lo que pasa es que estas dos escuelas han tenido, digamos que, si podría decirse, ventaja de que se han hecho muchas películas basado en esta interpretación. Yo creo que películas del rapto y eso hay muchas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que la mayoría de las personas ha tenido acceso a alguna de estas dos variantes por regla general. Entonces, digamos que eso ha influenciado marcadamente. En Estados Unidos, por ejemplo, desde 1850, miren que estamos hablando de una época reciente, quien primero formuló, digamos que de una forma sistemática, el asunto de una escatología dispensacional fue John Nelson Darby en 1850. Pues miren que realmente es una escuela nueva. Estamos hablando de qué, de siglo XIX, ¿cuántos años? 120 años. Y a su vez, estas escuelas clásicas quedaron sepultados en el olvido. ¿Cuántos leen hoy una Biblia Scofield? ¿Cuántos leen hoy La ciudad de Dios de Agustín de Hipona? O una Biblia comentada por MacArthur, por ejemplo. Entonces, es un libro del siglo III, con un lenguaje complicado, las traducciones son de un español antiguo, son obras de muy difícil consecución y muy costosas, por ejemplo. Incluso los padres de la iglesia en la cultura evangélica no son muy conocidos. O sea, hablar de, por ejemplo, de los padres de Oriente, de los padres de Occidente, de los padres latinos, de los padres griegos, de los padres del desierto, no es, digamos que alguien conozca la teología de Cirilo de Alejandría, de Clemente de Alejandría, de Filón, o de esa literatura antigua de la iglesia. Eso es muy desconocido para muchos. Pues, tristemente, la patrística fue enterrada sobre todo en este siglo pasado, cosa que curiosamente surgió a la inversa en la época de la Reforma Protestante.
porque la Reforma, digamos que volvió a leer los padres, sobre todo se encuentra con Agustín, con el asunto de las doctrinas de la gracia, y eso permitió que la obra de Agustín volviera a resurgir. Por su parte, el catolicismo romano también olvida a Agustín, porque para ellos su teólogo insigne fue Tomás de Aquino, muy influenciado también por el método aristotélico de pensamiento, influenciado mucho por la filosofía occidental. Mientras que Agustín tuvo acceso, digamos, siendo un padre más cercano, tuvo más acceso al mundo semítico, y a pesar de que Agustín comienza con una retórica griega los últimos años de su vida, tuvo o trató de hacer un acercamiento al hebreo y a los idiomas originales de la Biblia, y eso le ayudó a ganar una comprensión. Por eso es que nosotros vemos que Agustín pasa de una postura semejante incluso al premilenialismo, porque en la edad, los primeros escritos de Agustín, él habla de que el milenio es literal. Después, en los últimos escritos, Agustín escribe unas retractaciones, y dentro de esas retractaciones va la comprensión de su escatología, replantea su escatología. Por eso en la mayoría de por eso usted puede encontrar que muchos autores premilenialistas dicen que Agustín también fue premilenialista. Pero los escritos de Agustín se dividen entre los escritos de su juventud y los escritos de su madurez. Y hay uno en especial que se llama las retractaciones, donde él comienza a decir, comienza, como el nombre lo indica, a retractar ciertas posturas que al inicio de su conversión sostienen, pero que después, con el decantar de los años, del tiempo, del ministerio, pues él revisa. Sí, ante Dios, Sí, ya las obras de la madurez de su vida, donde ya él ha replanteado muchas cosas. Es una obra realmente que vale la pena leer. Es una obra, La ciudad de Dios y las confesiones de Agustín son unas obras que pertenecen incluso al legado cultural de la humanidad. ¿Cuánto más nosotros como creyentes deberíamos acercarnos a esa? Y aquí hay una dificultad muy grande. Mire, nosotros somos, aquí hay que ponerle una a históricos. Pareciera que la iglesia no conociera más allá de lo que vive en el presente. Muchos de los hermanos no conocen lo que la iglesia pensó más allá de 10 o 20 años atrás, más allá de lo que vio cuando comenzó en la iglesia y de lo que ve hoy, y cree que lo que ve hoy es lo que siempre fue. Esto ha sido así desde siempre. Cuando uno dice, mira, es que esa postura no tiene sino 100 y más años, que se ha popularizado bien, pero ¿qué pasa con los 1200 o los 1800 donde la iglesia creyó otra cosa? Uno debería encontrar unos argumentos muy contundentes para que la iglesia del siglo XIX haya girado y cambiado la postura que la iglesia por 1800 años sostuvo. Y resulta que cuando uno va a buscar esos argumentos de ese calibre para desechar toda una tradición eclesiástica, no los encuentra o no son del todo satisfactorios. Por eso también parte de incluso creo que tiene una de las materias, si no ahora, la que viene posterior, es la de patrística. Una materia que la mayoría de la gente le tiene, de esas materias que no nos gustan. ¿Por qué? Porque sí son, digamos, textos que retan. Obviamente, el estilo de escritura del siglo III no es
al que nosotros estamos acostumbrados. La forma como los primeros padres escribían, pensaban y defendían la fe, eso es otro mundo, literalmente otro mundo. Pero cuando el creyente se va familiarizando con su legado histórico, realmente que puede ver una riqueza en esa investigación. Entonces, digamos que a nivel moderno, el premilenialismo dispensacional tiene dos fuertes defensores que son Scofield y Riley. Ambos han sacado una Biblia anotada en la cual al pie de sus páginas van explicando el sistema dispensacional. Recientemente también está el pastor John MacArthur, que tiene pues su Biblia anotada, que también él es de este premilenialismo dispensacional. Ya el pastor MacArthur es más reciente, es de este siglo, de hecho todavía está vivo. Todavía él es el decano del seminario, ¿cómo es? El Master Seminary, él todavía es el decano. Y como ya habíamos dicho, en el siglo XX se han producido una cantidad de películas, series, libros sobre esta parte del premilenialismo. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de hacer una comparación entre las posturas acerca del milenio. Es importante de pronto hacer este ejercicio porque casi que no se consigue. Estas diapositivas, por ejemplo, fue un trabajo que hizo el pastor Sergio Ruiz de Medellín. Fue que hizo las filminas y fue comparando. No vamos a explicar a detalle cada uno, pero usted sí puede comparar con todas las clases que hemos dado ya las posturas, el fundamento de una y de otra, sobre todo porque mucho de esto tiene que ver con la interpretación de Daniel, por ejemplo, que ya vimos. Por eso fue que en esa época no tratamos ese tema de las cuatro posturas, porque había que esperar a ver Apocalipsis para poder hacer la comprensión de ambos temas. Vamos a hacer un resumen entonces de lo principal de cada escuela. Un resumen muy aéreo. Pastor, no es extraño que un pastor como el pastor John MacArthur sea premilenial dispensacional cuando normalmente tiene una postura bastante budista reformada. O sea, es como extraño, es como atípico eso. Realmente no es extraño desde la formación que tuvo el pastor John MacArthur. Lo que pasa fue que el profesor que más, y él mismo lo dice, que más influenció sobre su formación fue el rabino convertido Charles Feinberg, que tiene un libro muy famoso sobre los profetas. Y desde los profetas Feinberg, sobre los profetas menores, Feinberg desarrolla, digamos que toda la tesis del premilenialismo dispensacional en los profetas, y fue, digamos, el mentor del pastor John MacArthur. Entonces, digamos que su mentor fue una de las lumbreras de esa escuela en este siglo, el ex rabino Feinberg, que después se convierte y se adhirió a esa postura. Entonces, desde ahí le vio la influencia, y digamos que su profesor fue uno de los que más desarrolló la escuela del dispensacionalismo. Y obviamente que MacArthur fue un alumno muy dedicado a seguir los pasos de su mentor. Pero creo que Sugel no estudió con Feinberg. No, profesor ya es diferente. Sí, ya. Sí, pero si él siendo profesor, de hecho, Sugel dice en su serie en la teología que él era premilenial a morir y le tocó borrar todos sus clases para poder aprender a mirar.
Sí, son eventos que ha ido sucediendo porque la iglesia ha ido regresando, digamos, a leer todas estas posturas que quedaron en el libro del olvido y que nunca más fueron reeditadas. Y que hoy, también con el avance del conocimiento de los métodos semíticos de construcción, la retórica semítica, de la investigación en ciencias bíblicas, donde ya se puede tener un panorama más claro, por ejemplo, de las estructuras del libro del Apocalipsis, ya es más difícil que una persona pretenda demostrar una secuencia lineal en el libro del Apocalipsis, porque eso implicaría desmontar toda la estructura de los sectenarios y darle un orden. Entonces, obviamente, eso también ha hecho que se revisen algunas cosas. Todavía este es un debate que tiene muchos aspectos no resueltos y muchos aspectos de investigación que están pendientes por esclarecer. Porque además de eso, el tema del milenio es un tema que solo aparece en Apocalipsis capítulo 20. Nada más aparece en este capítulo. O sea, hasta el 19 todo Dios mío. usted no tiene otro capítulo donde averiguar qué significa el milenio. Tiene que ser con ese capítulo. Entonces imagínense el reto. No, en ninguna otra parte de la Biblia encuentra usted la figura del milenio, salvo algunas referencias a el uso del 1000. Que son, bueno, en el mismo texto de Apocalipsis sí los hay, sí, los 144.000 y las multiplicaciones de 12 por 12 y todo lo demás. Pero fuera de la Biblia, usted solo encuentra las referencias que usted puede leer, por lo menos ya le busco las, que son muy pocas. Uno lee el Salmo 84:10, el Salmo 94, Eclesiastés 6:6 y Segunda de Pedro 3:8. Y pare de contar. Ya ven, o sea, es muy complejo porque en el resto de la escritura, fuera del Apocalipsis, no se menciona el tema sino en estos 4 puntos. ¿Quién puede leer Salmo 84:10? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que evitar las moradas de maldad. ¿Cómo nos ayudaría ese texto a esclarecer Apocalipsis, por ejemplo? Y la referencia ahí a mucho. No son 1000 de 365, ¿cierto? De 365 por 1000. Y David está a que prefiere solo un día con él que el resto de la vida sin él. Porque obviamente David no iba a vivir materialmente 1000 años. Entonces, esa es una referencia al 1000 fuera del Apocalipsis. O sea, sí, se utiliza para, digamos, tratar de hacer un armazón y decir que 1000 años son, pues 1000 años en sentido estricto. Exacto, en sentido literal. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la postura del reformado acerca del término del milenio? La mayoría de la postura reformada se ubica dentro del amilenialismo, de que es una figura de lo que inició con la cruz hasta lo que va a llevar a la segunda venida. Y ahora vamos a ir viendo la diferencia. Jaime. Pero aclaro, hay reformados premilenialistas. Por ejemplo, Wayne Grudem es en su teología, en su soteriología reformado, en su escatología es premilenialista histórico. Entonces,
También está el pastor MacArthur en su soteriología reformado, en su escatología premilenialista dispensacional. Y así hay varios. Miguel Núñez creo que también es premilenialista, creo que es histórico, dispensacional también. Los pentecostales enseñan más bien prácticamente lo que es el dispensacionalismo. La mayoría de las iglesias pentecostales, sí. Ellos dicen que a partir del capítulo 6 ya la iglesia desaparece. ¿No? ¿Qué dice que ya la iglesia subió? Sí, ellos ubican el fenómeno del rapto en el capítulo 6. Entonces, todo eso es la comparación, digamos que el ejercicio que vamos a hacer hoy es que usted tenga una visión panorámica de todas las escuelas. Yo lo ubico en esta escuela. Usted puede hacer la comparación y tomar la postura después de que vea la comparación. Igual el objetivo de la clase es ver las diferencias entre una y otra escuela, porque realmente en una hora de clase o ni en 2 horas se puede exponer los pros de la una, los pros de la otra, los argumentos de una, y es un debate que lleva siglos, por lo menos entre el amilenarismo y el posmilenarismo, siglos, y entre el premilenialismo dispensacional casi 200 años de debate, y entre el premilenialismo histórico, que es el más antiguo, también hay mucha diferencia y mucho debate. Incluso entre el premilenialismo dispensacional y el histórico también hay un debate muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la primera característica del amilenialismo? No hay un milenio literal. Esa es la primera tesis, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo los textos que vimos. Salmo 94, por ejemplo. ¿Quién lo puede leer? Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Muy semejante al otro salmo también, donde se compara 1000 años a un día. Muy parecido. Pero ahí creo que sin mayor esfuerzo es un uso metafórico de la imagen del 1000. También. Eclesiastés 6:6. Hay una referencia un poquito más pedada, pero también más o menos. Porque si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustarle bien, ¿no van todos al mismo lugar? Esa es otra expresión de los 1000 años, donde también creo que el 1000 se está utilizando como una metáfora de una vida larga. Ahí no puede ser literal, porque incluso ya en esa época, Salomón, ya el que más había vivido quién sabe cuántos años atrás, por una cosa ahí por 900 y algo. Ya pasa, ya pasa época, ya la vida no estaba tan alargada como para tomarlo literal, tiene que ser totalmente simbólico. Sí, porque la figura de los 1000 años se dio en la primera etapa patriarcal del Génesis, pero ya no se siguió bien, pero siguió como una metáfora de una vida larga. Y segunda de Pedro 3, versículo 8. ¿Quién lo puede leer? Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Digamos que las 4 citas guardan una relación, y al parecer en todas hay un uso metafórico del término 1000, que se refiere también o va implícito
que la largura de años de un ser humano no es igual a la eternidad de Dios para quien no se cuenta el tiempo. O sea, un ser humano puede vivir muchos años, pero eso en nada afecta a Dios, porque Dios está fuera del cómputo del tiempo. Entonces dice, para Dios un día son como 1000 años, o un año es como un momento, por el atributo de la eternidad. El calendario nos afecta a nosotros los seres humanos, pero el tiempo como tal, no, dado el atributo de la eternidad de Dios, a Dios no se le cuenta, porque Él no tuvo ni principio ni tendrá final. Entonces es una metáfora ahí también. Entonces, dentro de la primera escuela, el milenio se toma como un tiempo que comenzó desde la primera venida de Cristo hasta un periodo indeterminado, hasta su segunda venida. Los textos que se usan son, por ejemplo, Mateo 12:29. ¿Quién lo puede leer? Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Cuál es la relación? El versículo 20, el versículo 2 de Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis, los primeros versículos, dice: vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La referencia es, o la pregunta que uno debería comenzar a formularse ¿es posible que, dada la naturaleza espiritual de Satanás, pueda ser atado con una cadena y encerrado bajo llave a nivel físico como tal? Pues siendo un ser espiritual, no cabría la imagen de una cadena de algún metal humano, por poner el ejemplo. Y la llave, pues obviamente, y el pozo y todo lo demás, eso lo vamos a ir viendo. Que recuerden que si apuntamos a la idea de que es un paralelismo progresivo, ese texto tiene que tener un paralelo. Ahora, esa es una de las dificultades, porque es difícil establecer exactamente cuál es el paralelo. Ahora vamos a ver uno de los puntos de vista de cuál es el paralelo de ese texto. Pero entonces, el amilenialismo dice: creemos que la atadura de Satanás, de acuerdo a los evangelios, buscando una relación entre los evangelios, se produce cuando el mismo Señor viene y comienza a, digamos, a liberar a la humanidad de la opresión que hasta ese momento estaba bajo la potestad del diablo. Entonces, miren, vamos a volver a leer el texto de Mateo 12:29. Se acercan los fariseos. ¿Qué dicen? Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? ¿A qué se está refiriendo ahí? Y acuérdense que el Señor comenzó a hacer expulsiones de demonios en todo su ministerio, y los fariseos le acusan: por Belcebú echa fuera a los demonios. Y el Señor le responde: no es lógico que Satanás eche fuera a Satanás. Antes bien, si él es el hombre fuerte y yo le ato, entonces la implicación es que el Señor es más fuerte que la actuación de Satanás. Vamos a volver a leer el texto. Exacto. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces
entonces podrá saquear su casa. ¿Cuál sería la casa? Ahí, La gente. el mundo. O sea, lo que él está diciendo es que primero lo atan y después saquear, es decir, limpiar, purificar. Entonces, la imagen es la de alguien que tiene prisioneros, ¿cierto? Alguien que tiene, digamos, a su disposición séquito, tiene el poder para tener sujetos a varias personas. Entonces, ¿cuándo se daría el entrar a la casa? Yo diría que con la encarnación. Dicen que la encarnación o desde el comienzo del ministerio. Yo contaría desde la encarnación, cuando el Señor irrumpe a la tierra, ya comienza el reino de Satanás a temblar. Sí, pero digamos que el vencimiento total se ve con la muerte, porque la muerte que se ve que no pecó, que es lo que Satanás está buscando. Eso llevaría hasta la muerte y la resurrección. La victoria del inicio del ministerio del Señor en el desierto, donde entra en contienda con Satanás y le vence. Entonces la postura posmilenial dice: ¿cuándo se dio la atadura del hombre fuerte? Cuando el Señor venció a Satanás, tanto en el desierto como exhibiéndolo públicamente, despojándolo de su poder en la cruz. Esa es la lectura amilenial. Pero el diablo sabía que Jesús Era el Hijo de Dios. y que era Dios, que es Dios mismo. Sí. Entonces, la postura milenial dice: con la cruz, con la muerte, con la resurrección, con el ministerio público, iniciaría ese tiempo. Es decir, iniciaría el tiempo del reino. Entendiendo que cuando el Señor viene habla mucho en ese lenguaje. Ya está entre vosotros el reino se ha acercado, el reino, en fin, el lenguaje del reino, las parábolas del reino y todo lo demás. Con la primera venida se instaura el reino, pero el reino tiene dos etapas, ¿cierto? El inicio y la consumación del reino. Nosotros con la segunda venida, ¿qué esperamos? La consumación del reino. Esa es, digamos, el argumento que se utiliza. Por ejemplo, también se utiliza Lucas 10 del 17 al 18. Lucas 10. El 17 al 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad sobre las serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, en esta primera parte se interpreta la atadura de Satanás como cumpliéndose en esa parte del ministerio terrenal, donde el Señor dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa imagen usted la puede encontrar en Apocalipsis 9:1, que podría ser el paralelo de Apocalipsis 20. ¿Quién puede leer Apocalipsis 9:1? Bien. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo, que es el mismo pozo del abismo que aparece en el capítulo 20. ¿Qué simboliza? Sería este mismo mundo. Porque acuérdense que la atadura ahí no significa que Satanás desaparezca de la actuación de la historia de la humanidad. Dice es que ya no tiene el mismo poder
del hombre fuerte, pero no quiere decir que quedó anulado. Josué dice que él está atado, pero nadie sabe el tamaño de la cadena. Sí, o sea, es una forma. Claro, acuérdense que Apocalipsis 20 dice, mire, por lo menos 23 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones. O sea, el propósito de la atadura, ¿cuál es? Evitar qué cosa? El engaño. Después, en el versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra. En el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la atadura tiene que ver con qué cosa? Con el engaño. No, la bestia y el falso profeta fueron los secuaces de los capítulos anteriores. Los aliados de Satanás, los imperios y los gentiles y todo lo demás. En nuestra lectura, o sea, en la escuela. Y veamos el versículo 11 del mismo capítulo 9. Versículo 2 lo leíste también, Juanca 1 y 2, 9, 1 y 2. Entonces dice así, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo, y abrió el pozo del abismo. Entonces, espérate ahí un momentico. Vamos, mira el capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Ahora lee el versículo 2 del capítulo 9, que sería el paralelo del capítulo 20. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Parte del reinado de Satanás es por la muerte, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que el Señor vino a destruir? Al que tenía el imperio sobre la muerte, esto es, al diablo, dice en el Evangelio de Juan. Entonces, de esta forma es que se va, digamos, leyendo en el Evangelio. Juan 12 del 20 al 32. Leímos Lucas 10, donde dice que él vio a Satanás caer. Ajá. Y ese sería texto paralelo de el capítulo 14, 9. Cuando él dice eso, entonces está Cristo ahí encarnado. La cuestión de las promesas de Apocalipsis 9 y ahorita en Apocalipsis 20 también está hablando de un mismo evento. Esa sería la conclusión a la que se llega. Y mi pregunta es, ¿y eso se dio en el momento que Cristo se encarnó o en el momento que él venció la muerte? Estamos hablando, acabamos de concluir con el versículo 9-11, que fue cuando él venció la muerte. Entonces, es decir, la resurrección. O sea que en Lucas 10 todavía Cristo era como una profecía, como diciendo, ya, claro, siendo él Dios, sabiendo lo que iba a hacer, pues él tiene la potestad de decir eso. Lo que estoy tratando de resumir es a ver si lo que estoy diciendo es conforme a lo que está Ahora, diciendo. ¿por qué yo no quiero reducirlo al evento de la muerte y la resurrección? Porque en todo el ministerio ya se ve la obra hacia dónde va la obra de Satanás, hacia dónde va la obra de Cristo, para destruir, para irrumpir en el reino de las tinieblas. Tengo otra pregunta. En el capítulo 20, sabemos que es simbólico desde su medida, pero en el 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pues vendría, digamos que como un resurgir de ese poder engañador. Me pregunto porque es una pregunta que de pronto mis profesionalistas me van a querer preguntar a
esa sería una referencia al aumento de la apostasía, porque si uno ve que el engaño evitar el engaño posibilitaría la expansión misionera de la iglesia, o sea, el crecimiento de la iglesia, lo que se vio en Mateo 28, por ejemplo, cuando el Señor dice, toda potestad me está en los cielos y en la tierra. Ahí estaríamos viendo entonces la atadura. Por tanto, ir y hacer discípulos. Y eso permitió que el Evangelio, al ser, digamos, de una forma reducido el accionar de Satanás, acuérdense que en Corintios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandiera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, Cristo permite que su Evangelio sea predicado para que muchas personas sean salvas. Pero eso no es o no va a ser así en todas las etapas de la historia. Porque nosotros hemos visto incluso en nuestra etapa un resurgir del paganismo, un resurgir de todas esas religiones. Y esa sería la parte de que ya se ha levantado esa restricción igual, y por eso el resurgir de todo el neopaganismo que veríamos. Entonces eso da pie para lo que dicen muchos, ya Cristo está viniendo, porque ya se está acercando. Es que serían señales de acuerdo a Mateo 24, dice, y saldrán muchos y engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Lo que es que con ninguna de esas señales se podrá determinar ni el día de la hora, pero son señales. Pero cuando la palabra como dice, el que mira es el tiempo que con la nube, cuando va a llover, esta parábola que hacemos respecto del clima, así también tiene que distinguir los tiempos. Digamos que el creyente puede tener un cierto discernimiento, pero nunca podrá tener ni certeza del día y la hora, porque el mismo Señor dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Eso nada más le corresponde al Padre. No sé si se llama los dos testigos. La iglesia, aquí la Asamblea de Dios ha enseñado que los testigos son Elías y Moisés. Y acá, ¿qué se llama? Puede ser una referencia simbólica al ministerio de Elías y de Moisés. Yo me inclino más porque es una cita de Zacarías, donde aparece también la imagen de los dos testigos como haciendo parte, uno Israel y Judá, o sea, el pueblo en su conjunto. Pero no son textos fáciles de interpretar por la complejidad del simbolismo. Entonces es muy complejo este primer punto. ¿Cuál fue la última cita? Juan 10, 20 al 32. Bueno, entonces, por otra parte, el postmilenialismo habla de que el Apocalipsis 20 estaría hablando de un periodo de paz entre las dos venidas que es alcanzado por la iglesia en un tiempo cercano al tiempo del fin. Mateo 13, 31 al 33. ¿Mateo qué? Vamos a leer el de Juan y después el de Mateo. Muchos de ellos decían, ¿de aquí y está fuera de sí? ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son endemoniadas. Fue la casa de Móvil abrir los ojos de los ciegos. Celebrase en Jerusalén la fiesta de liberación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo tomará el alma? Si tú eres el Cristo, dímelo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearme. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Vemos toda la parte de lo que implicó el ministerio del Señor Jesucristo y el guardar a su pueblo. Por su parte,
lo que sostiene la parte del milenio literal, del postmilenialismo, usa el texto de Mateo 13, 31 al 33. ¿Quién lo puede leer? Otra parábola refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su casa, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su casa. Entonces, la imagen es, ellos dicen que el reino de los cielos va a ir como de una semillita creciendo hasta un total desarrollo. Entonces, cuando ese árbol llegue a su máximo esplendor, ahí se dará la venida del Señor. ¿Eso lo dicen así? Ese es el amilenialismo. No, el postmilenialismo, perdón. Donde ellos dicen que entonces no hay un milenio literal, sino que lo que va a pasar es que, como la parábola, desde la primera venida del reino seguirá creciendo, tendrá éxito la evangelización, comenzará a crecer tanto y ahí se da entonces ese crecimiento del reino, sería la atadura de Satanás. Hay un periodo extenso de paz y de prosperidad sobre la tierra, y por esta tesis central aquí es que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, obviamente el postmilenialismo perdió muchos adeptos, porque si supuestamente se había planteado, surgió el gran avivamiento, está creciendo el evangelio, todo lo demás está cerca la venida, y lo que sucede es una guerra mundial, una segunda guerra mundial. Entonces eso, digamos que hizo que muchas personas abandonaran la postura del postmilenialismo. Entonces ellos dicen, igual Satanás será desatado, habrá la persecución. Entonces el soltar a Satanás es un reinicio de la época de persecución, de la época donde la iglesia volverá a ser perseguida, donde la iglesia volverá a tener que esconderse, donde el engaño y la influencia de Satanás sobre los gobiernos volverá a ser como lo fue en la época donde Roma persiguió y todo lo demás. Esa postura también se comparte acá en el amilenialismo. Habrá un tiempo donde otra vez Satanás volverá a cegar las naciones y se podría dar una época de persecución de la iglesia. Pero nosotros en el amilenialismo estamos también en el periodo de tribulación. Sí, es que el periodo de tribulación se asocia con la persecución. Ahora, digamos, Eso es lo que yo decía, la persecución de la iglesia no ha cesado. De hecho, lo que pasa es que uno no ve las cosas como seguramente en Roma perseguían a los cristianos o los asirios o cualquiera de esas naciones, pero no lo vemos aquí. Pero en otras naciones en el claro, en otras partes como estados musulmanes, China, estados comunistas, sí hay persecución. Hay otro tipo de persecuciones acá, como está pasando con todo este tema de las minorías que se están levantando contra los cristianos, ese tipo de cosas, que de pronto la gente no lo ve como persecución porque no se atreven a enfrentar ese tipo de cosas. Porque todavía no hay un resistir que cueste la vida. Digamos, no hay todavía en Colombia no se ve tan abiertamente que se asesinen comunidades enteras por causa de la fe, como se ve en otros países como en el mundo musulmán. Pero también es un punto que está tomando mucha fuerza y que esa persecución bien puede extenderse a otros países donde hoy hay paz. Esa es una posibilidad también. ¿Quién más levantó la mano? Miguel. Lo que iba a decir es como que dijo pues, o sea, la persecución siempre, porque es verdad, la persecución siempre ha estado, toda la vida ha estado, de diferentes modos, etc.
no en igual intensidad o en igual extensión. Ahora con el comunismo, por lo menos, una persecución directa de la iglesia. Claro, porque cuando se ve un imperio como el Imperio Romano persiguiendo a un grupo muy pequeño, el asunto se ve descomunal. Entonces, ese sería, por su parte, para por lo menos redondear esta primera idea, el dispensacional, el premilenialismo, sí cree ambos, tanto el histórico como el dispensacional, en un milenio literal, ya sea pretribulación o postribulación. Es decir, que literalmente Cristo, si es postribulación, ellos dicen que hay un rapto, pasa la tribulación, o sea, pasa la persecución. Después de eso, en el dispensacional, como ellos dicen que hay una dispensación de Israel y una dispensación de la iglesia, ellos dicen que en el rapto se va la iglesia, Israel se queda. Israel pasa la tribulación, después de eso es que viene una venida de Cristo y inicia el milenio, y después se acaba el milenio, se da otra guerra, y después de eso que viene el reino de los cielos. O sea, ese es el sistema. Entonces, la atadura de Satanás se daría por la presencia corporal de Cristo en la tierra, para algunos premilenialistas. Para otros, dicen que Cristo regresará, pero no tocará la tierra. Eso como una forma de decir que mientras no toque literalmente la tierra, no es la segunda venida, sino que es una venida secreta. Pero si la palabra es que la segunda venida dice todo moderará. Sí, pero entonces ellos hablan de que, bueno, esa es otra cosa. Algunos dicen que esa venida, por la imagen del ladrón en la noche, se refiere a una venida invisible. Pero no, y eso realmente está muy acomodado. Porque eso realmente es una venida sorpresiva, no muy visible. Lo de la Porque, bueno, ellos algunos leen el texto como que la metáfora del ladrón en la noche es una metáfora sobre el cómo será la venida. Pero cuando usted sabe que es un compendio de metáforas que hay dentro de Mateo, cuando la piel tiene que le está de bien, tenga atento, tiene que estar pendiente. O sea, es muy acomodado, por eso es que Hollywood se metió con ese tema, porque él tiene bastante películas. Ahora, el debate en ese punto estaría en si la figura del ladrón en la noche es una figura de la forma de la venida o del tiempo de la venida. Entonces, para el premilenialismo es una metáfora de la forma como va a venir. Para nosotros es una forma del tiempo. Exacto. Que es una metáfora de que nadie sabe, que así como viene el ladrón en la noche, y obviamente nadie sabe, refiriéndose al tiempo, entonces la venida sería de esa forma. Pero ellos lo leen como que la metáfora del ladrón en la noche es una metáfora a vendrá sin, así como viene el ladrón que busca que nadie lo note para poder robar. Pero como lo casan, por ejemplo, que se va a llevar a la iglesia cuando yo lo que veo en la escritura es cuando dice que todo lo verá, es porque cuando veamos por segunda vez, ya la consumación de. Pues Todo, la primicia, luego de Cristo, luego el fin. sí, pero estamos tratando de comprender su forma de su postura. Ellos leen de esa forma, o sea, dicen, vendrá como ladrón en la noche, quiere decir que vendrá
de una forma en que nadie lo notará, de tal forma que Él podrá sacar a su iglesia del mundo sin que nadie se dé cuenta, y vendrán todas las plagas, y entonces después Él regresa, instaura el reino y después se da otro reino. O sea, es un sistema complejo y que tiene bastantes dificultades, pero la idea de la clase hoy es tener cómo es la diferencia, un panorama de las escuelas que hay y de sus argumentos. Entonces ellos acá dicen que el milenio se cumple, que en el milenio se cumple lo escrito por los profetas. ¿Cuáles profetas? Por ejemplo, Isaías 60, cuando habla de el león jugará con el cordero, el áspid, el niño jugará con el áspid, en fin, que el león comerá paja y todo lo demás. Ellos se interpretan, sí, todas esas imágenes de los profetas se interpretan como refiriéndose al periodo del milenio, mientras que las otras escuelas lo interpretan refiriéndose al reino, a la restauración total, haciendo una relación entre los primeros cielos del Génesis, del Edén, la actuación de Satanás que propicia la caída, y la destrucción de Satanás con cielos nuevos y tierra nueva de el capítulo 21. Entonces, ahí hay una gran diferencia en la forma de ver. Digamos que nosotros veríamos como que Satanás toma su mayor auge después de la caída, es limitado en su actuación con la venida del Señor y lo refrena por un tiempo hasta donde otra vez vuelve a engañar y se da la apostasía, se da la persecución de nuevo, y viene el Señor y restaura todas las cosas, los cielos nuevos y la tierra nueva. Son las diferencias de las posturas. Aquí en el milenio, en la parte del histórico, la mayoría de los dispensacionalistas históricos no hacen una distinción entre Israel y la iglesia. Ellos dicen que es un plan para todos. El premilenialismo dispensacional sí hace una distinción marcada entre Israel y la iglesia, de tal forma que las primeras profecías y todo lo demás del Antiguo Testamento hace referencia a Israel. El Nuevo Testamento haría referencia a la iglesia. Pero en ese tema, En el dispensacional, ellos hablan como si fueran dos planes de salvación que corren paralelos. Entonces, ellos dicen que para los judíos que se arrepienten por la tribulación, cuando Satanás se ha desatado y todo lo demás, Dios, como desde el Antiguo Testamento les prometió una ciudad, a los judíos les dará la ciudad de Jerusalén que va a descender del cielo. ¿Se acuerdan la imagen? Y a la iglesia, el cielo, allá arriba, o sea, el reino de los cielos. Entonces los judíos vivirán en la Jerusalén celestial renovada, con una creación renovada, como un nuevo paraíso, como lo dice Apocalipsis 21 y 22 de forma literal. Y ya la iglesia, o sea, todos los creyentes de origen gentil que creyeron en Jesús, vivirían en el cielo, con toda la imagen de los versículos entonces que hablan de los cielos. Ese es el sistema. Ahora, por un lado también ellos ven los 7 años de tribulación como un equivalente o una extensión de la última semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Daniel, las varias posturas? Una postura que comparte el premilenialismo histórico
y el amilenarismo es que las 70 semanas se cumplen en la época de la primera venida. Por su parte, el premilenarismo dispensacional dice: las 69 semanas se cumplieron en la primera venida, pero ahí se detiene el reloj, el cómputo, y queda la última semana extendiéndose desde la venida del Señor hasta hoy. Exacto, entonces a la mitad de la semana se daría lo del sacrificio y la ofrenda, entonces que esa es una imagen de que el pueblo judío vuelve a restaurar el templo y que después de esa restauración del templo se daría otro ataque, y entonces en ese templo restaurado que restauran los judíos se daría entonces la presencia del anticristo para que se cumpla el Tesalonicenses, donde dice que se sentará en la casa de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, ese es el otro punto de lo otro. Realmente es complicado, por lo menos. Vamos a Tesalonicenses 4. O no sé si, bueno, terminamos y primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. 13. Vamos a leer desde el 13 hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que vuelven, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ojo ahí. Espérense ahí. Ese traerá, ellos lo interpretan como: ya el Señor se lo llevó, y cuando regrese, con él vendrán. Entonces, esa es la lectura que se hace desde el premilenialismo. Ahora, ¿cuál es la otra lectura que propone el amilenalismo? Decir que hay un paralelo, porque dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá. No se referiría a que los trae de arriba, sino a que los trae de la muerte. Traerá con él a la vida a los que durmieron en él, porque ahí se estaría hablando de que los traerá pero estaban muertos, porque el dormir es una metáfora de la muerte, como cuando dice en los evangelios Lázaro duerme, dice vamos a despertarlo. Entonces la imagen en Lázaro es vamos a resucitarlo. Entonces traerá traerá, sí, resurrección, porque después dice: por lo cual os decimos eso en palabra del Señor. Dice que nosotros, hablando de los tesalonicenses, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí se forma otro debate. Esa venida, ¿a cuál venida se refiere? ¿A la venida, a la segunda venida o al rapto? Entonces ellos leen al rapto secreto. La otra lectura es la segunda venida, donde se dará la resurrección definitiva tanto de unos, de justos como de injustos, y de todos los que durmieron. Entonces dice: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, sería referencia a las trompetas de él, que se encuentran en el Apocalipsis también, en uno de los escenarios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se acuerdan del Apocalipsis, de la primera resurrección? De la metáfora desde el amilenalismo se refiere a esa primera resurrección o a la resurrección del nuevo nacimiento. Están las dos posturas, porque tampoco es uniforme.
Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces note que se refiere a dos grupos diferentes. Los muertos, los que estén muertos al momento de la segunda venida, y los vivos al momento de la segunda venida. Dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pues ahí está también la otra lectura. Y así estaremos con Él siempre resucitado. El asunto es, ¿qué significa la expresión del versículo 15? No precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. Para mí que Pablo está hablando de que ambas resurrecciones son en un solo evento, de tal forma que ninguno vea al Señor, ni los que estén vivos vean primero, ni los que estén muertos vean primero. Eso complicaría la lectura de que uno sí lo ven primero que otro. Pues ahí está o sea, las lecturas son bastante diferentes. Entonces cuando ellos dicen aquí que no están seguros de cuál de la venida y cuál de la venida es cuando se refiere aquí. Bueno, la mayoría habla de que es el rapto. Lo preliminar, en su mayoría, el versículo hasta donde he leído se utiliza como referencia para el rapto. No sé qué otra interpretación le dan, pero la mayoría creo que... Cuando ya se habla aquí de dos venidas, o sea, ya se sabe cuál de las venidas, ya estaríamos hablando de tres venidas. Es que ellos hablan de una venida secreta y una venida visible. O sea, que están hablando de tres venidas. Sí, pero en su sistema no lo plantean como si fueran tres venidas, sino que ellos plantean que hay, exacto, que como no desciende a la tierra, sino que asciende, que él no llega, porque acuérdense, bueno, el razonamiento es que por allá en Zacarías hay un versículo que dice que el Señor debe posar sus pies en el monte de Jerusalén. Entonces dicen, como el Señor no llegó y posó los pies en el monte de Jerusalén, eso no sería una segunda venida, sino que lo que está sucediendo es que el Señor lo lleva, entonces no hay, para ellos en su sistema no hay, ahí no se cumple la segunda venida. ¿Y se refiere más que todo eso? A la venida exacto, a que este texto apuntaría al rapto. Entonces ahí está la discusión de hacer la exégesis de si apunta al rapto o apunta a la segunda venida como una única venida o lo otro. Y así es complejo las dos lecturas son completamente opuestas, pero la idea es que tratemos de entender su razonamiento con relación a la interpretación, más allá de que no estemos de acuerdo. Es complejo, o sea, es un sistema muy complejo. Entonces, ellos ubican también el milenio. En el milenio estarán juntos glorificados y no glorificados. Es que, den atención acá, miren lo que está sucediendo. Bajo esa óptica, para que el Señor pueda, después de que termine el milenio, para que Satanás pueda, después de que termine el milenio donde está el Señor, ser desatado, tienen que haber, concordante a ese milenio, personas a las que el Señor les permita vivir fuera de alguna forma fuera del milenio, para que después que Satanás sea suelto después del milenio, vaya a esas naciones y esas naciones entonces ataquen a Jerusalén, la nueva Jerusalén que está ahí, y el Señor les vence. Pero también está el problema de que muchos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento dicen que pues nadie verá al Señor cara a cara sin estar resucitado y sin tener un nuevo cuerpo.
O sea, que sea posible que haya esa venida de la Nueva Jerusalén y el mundo de maldad no sea completamente exterminado. El problema está en que si uno lee el capítulo 20, perdón, 21 y 22, habla como de una renovación. También hay dificultades. Eso no quiere decir que los otros sistemas no tengan dificultades, porque todos tienen puntos difíciles de explicar. Eso no nos ha sido revelado. Sí, o sea, no quiere, ninguno de estos sistemas es perfecto en su interpretación. Aquí hay vacíos, en todos los cuatro hay vacíos y hay dificultades. Entonces con eso hay que ser realista. Realmente uno se ubica en el que cree que tiene menos vacíos y menos dificultades y que es más coherente con el panorama de toda la Biblia. Pero realmente es muy difícil en estos puntos, sobre todo cuando estamos hablando de un lenguaje metafórico y simbólico, ser tajantemente dogmático. No hay ninguna posibilidad de que esto sea diferente. Y ahí es muy complejo. Uno trata de que un sistema al cual uno se vincule sea lo más coherente que se pueda y lo más bíblico posible, hermano. En pocas palabras, usted no resuelve nada y no dice se la. No, yo digo que he encontrado más coherente este sistema, pero que realmente hay que hacer el ejercicio de comprender antes de ubicarse en cualquiera de ellos los pros y los contras. Porque la idea no es que se asuma algo porque fue lo que se les dijo, porque fue lo que se enseñó, y no sería tampoco honesto dedicarme solamente a defender y decir no hay ninguna otra forma de lectura que esta. Eso no sería propio de la academia, porque tienen que saber también que hay otros puntos de vista diferentes y que gente seria los ha defendido. No decimos que Scofield no haya sido un creyente excepcional y que sea un hombre piadoso, o que el pastor John MacArthur, o que el pastor que no sean hermanos tampoco. Estamos diciendo que tienen otra postura diferente y que no alcanzamos a compartir con ellos, pero que realmente son hombres piadosos. La mayoría históricamente lo han sido. O sea, esa no es tampoco, no considero ni siquiera ético que el abordaje del tema se haga desde descalificar. Es que Scofield ese fue entonces comienzan a desdeñar de cualquier de pronto falencia en el carácter del hermano para decirle, mire, como él hizo esto, entonces eso quiere decir que su sistema está mal. Realmente eso no es un argumento, porque todos somos pecadores imperfectos. Entonces, desde descalificar, no, Agustín alguna vez cometió un pecado, entonces el resto de su sistema está mal. Eso no necesariamente es así, pero es un tema apasionante para estudiarse y que no debe estudiarse a la ligera. Y que hombres con las mentes más brillantes que usted quiera han estado en cualquiera de las cuatro posturas. Por bueno, el pastor Wayne Grudem, que es un premilenialista histórico, es un hombre erudito en la escritura, y cuando uno lee los argumentos uno dice, caramba, No sería mejor clasificar. llama la atención. No sería mejor como una clasificación y porque ¿qué? Todos tienen una postura. Sí, tienen posturas que justifican desde el ejercicio. O sea, aquí estamos viendo los contrastes de pronto, y al ver los contrastes uno dice, bueno, esto parece más razonable, pero la idea es que el tema no se tome en la ligera tampoco, sino que se profundice. Asumiendo que Apocalipsis obviamente es un libro simbólico, tampoco tomar el Apocalipsis 20 como literalmente un milenio, cuando sabemos que todo es simbólico. Porque es decir, literalmente es así. Yo respeto obviamente todas las posturas que es más, no sé cuáles hoy. Obviamente me parece, porque no creo que tiene una posición, porque realmente es un tema. No hay una postura, no consciente
de acuerdo con el sistema de pacto que empiezan los bautistas. Pero esto es lo que yo le digo, obviamente yo me inclinaría hoy por lo que he escuchado y por lo que yo he estudiado a mi cristianismo. Pero yo entiendo, por ejemplo, lo que yo le decía que como uno pensar que la Apocalipsis 20 decir que estos 1000 años son 1000 años literales, cuando sabemos que todo el libro de la iglesia es simbólico. Y es que lo complicado es que incluso los premilenialistas del 1 al 19 lo toman simbólico y cambian su tesis en el 20, en el 20 al 22. Entonces es complicado cómo me va a cambiar el sentido literario del libro. ¿Sí me entiendes? Es que incluso hay posturas extremas, por lo menos el de Evin Carballosa en el comentario defiende el sentido estrictamente literal de todo desde el principio hasta el final. Pero no todos son así. Exacto, Carballosa defiende la postura literal desde el principio al fin, que caballos van a ser caballos literales que van a salir, dragón, o algunas aplicaciones dicen, de pronto los escorpiones no sé qué se parecen a los, y no es para reír, se parecen a los aviones estos mapaches. Ellos dicen que eso quiere decir de esos aviones y así, pero que son puntos de vista literales. Otros tienen una posición media entre que hay símbolos y hay descripciones literales. Y obviamente, entonces ellos dicen que la parte de los 1000 años es literal toda completa. Es complicado el asunto. Ellos dicen que hay una parte que dicen Tienen la palabra. En esta primera. Y entonces, ahora los líderes de la iglesia tienen esa misma tendencia. La mayoría sí. No conozco ninguno que no. O sea, los líderes de la montaña La iglesia, incluso por confesionalidad, porque las confesiones reformadas se adscriben a esta postura. Casi todas las confesiones Esa es la reformadas. diferencia con MacArthur confesional. Entonces, digamos que la mayoría de las confesiones de la reforma, las confesiones de fe de la reforma, asumieron la postura amilenial. Algunos hermanos que también son que creen en toda la parte de la teología reformada no son, pero son casos, digamos, excepcionales. Por lo menos el del pastor Miguel Núñez, que comparte toda la confesionalidad y se aparta de la confesión en este punto. Pues, es un punto de vista completamente respetable desde sus argumentos también y su investigación. Calvino tiene visos de amilenialismo, pero Calvino nunca hizo un comentario de Apocalipsis. Lutero tampoco. No, pero no, creo que no conozco que hayan hecho ninguno de los dos comentarios de Apocalipsis. Algunos dicen que porque no entendían el libro puede ser una posibilidad y no escribieron sobre el tema, y otro es por obviamente el ambiente de la batalla en la misma época. No daba como tiempo de entre defender la vida y defender lo que estaban. Hermano Nube, yo creo que ustedes que ese tema y el tema de la salvación están dados para. Usted sabe muy bien, que a mí me sacamos la salvación de la iglesia y no. Por la parte de las doctrinas de la gracia. Entonces, aquí también obviamente esas conclusiones tienen un método que los sostiene. En la hermenéutica hay una hermenéutica diferente, como conclusión de lo uno y lo otro. Acá estaría determinada de que es literal de acuerdo al sentido literario del texto. Si el texto es en símbolo, la lectura literal debe ser de acuerdo a la lectura simbólica. Mientras que acá también hay un gramático
en el postmilenalismo gramático, histórico y teológico. Y en su mayoría, también en este punto, también esta escuela está de acuerdo en que la mayoría del libro debe leerse en clave de símbolos. En el gramático histórico dice que la lectura natural del Apocalipsis se determina si algo ha de ser interpretado literal o simbólicamente. Exacto, entonces ellos dicen, el contexto es el que te debe decir si es literal o es simbólico, por cada contexto particular, complejo. Por ejemplo, en este caso, si uno dice Apocalipsis 20, o sea, ¿cómo justificar que las cadenas y las llaves y el lugar sean literales y los 1000 años, o que las cadenas sean simbólicas y los 1000 años literales, o que los 1000 años sean literales mientras que lo otro es simbólico? O sea, ¿cuál sería el criterio ahí para decir esta partecita sí, esta partecita no? Entonces es lo complicado. Y ellos ven Apocalipsis como un libro cronológico, o sea, serían las iglesias, por ejemplo, serían 7 etapas de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy en orden de tiempos. Entonces comenzaría por la iglesia, cada uno comienza de pronto por iglesias diferentes, Mirna hasta la última, y así en el tiempo. El dispensacional, ellos dicen que la historia está dividida en 7 dispensaciones y cada periodo de tiempo Dios ha obrado de forma diferente, la de la inocencia, la creación, la edad de la inocencia, la caída, en fin, hasta que se llega a la ley y el evangelio y todo lo demás. Y el significado del texto puede cambiar y puede ser y no ser uno solo. Puede haber un dispensacionalismo progresivo. O sea, hay cambios en esa parte. Ahí en el histórico, ellos, o sea, la carta que Jesús le manda a la iglesia, ellos la indican como la carta de Éfeso, la carta de Esmirna como situaciones de... Exacto, por ejemplo, ellos pueden decir, la carta de Éfeso fue la carta del siglo I hasta el siglo III. No, el milenial no hace eso porque cree que es una imagen de la iglesia de todos los tiempos. Oye, además también se hace un error porque también todavía dice que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, no se refiere como tal a una... Sí, exacto. Y el 7 sería una imagen de la iglesia en su totalidad, o sea, tanto de todo el territorio como de todos los tiempos. Esos son los que dicen que estamos en la Odisea ahora mismo. Sí, algunos... Somos la iglesia, cuando uno escucha la expresión que somos la iglesia lo dice que somos la última, son esos por los que dicen que cada iglesia corresponde a un periodo de tiempo. También creo que hay varias y cada uno tiene un orden de iglesias diferente y todo lo demás. No sé si hacemos ya creo que ya. ¿Qué hora es? ¿Tienes un break? Pero te va a extender la clase. 8:15. Terminamos que como a las 8:15. Son las 8:40. 8:40. Vamos a... Lo que pasa es que le faltan como 50 diapositivas. Bueno, aquí entonces la diferencia marcada de la segunda venida ya la entendemos. En esta hay una sola segunda venida. En el postmilenialismo también hay una sola segunda venida. Y en el premilenialismo hay una venida que no cuenta como venida, una venida invisible y una venida visible y literal. La diferencia también está entre si esa venida invisible es antes de la tribulación o después de la tribulación. Algunos dicen, es antes de la tribulación de tal forma que la iglesia no va a pasar la tribulación. Otros dicen, es después de la tribulación de tal forma que la iglesia va a pasar la tribulación. Incluso hay una intermedia que dice que no es ni antes ni al final, sino en la mitad. Que eso es que pre-tribulación, post-tribulación, mesotribulación. Que es a la mitad
interpretando ellos la parte de Daniel, que a la mitad de la semana entonces ya el pueblo es sacado y entonces ya el pueblo sale de la tribulación. Sí, esa es la otra y después al final ya se da la venida terrenal y completa del reino de Dios. Entonces, creo que estas son como las características completas. Sería bueno que leyeran imagínense, todavía falta bastante. Sí. Entonces las diapositivas se las vamos a pasar para que usted pueda hacer la comparación de cada uno de los aspectos y lo lea porque son bastante largas. Entonces vamos a orar para terminar. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario.